Bien, estuvimos viendo el orden de encendido. Es más fácil de visualizar en un motor de 4 tiempos, pero en uno de 2 tiempos también podríamos escribir esto mismo, solamente que en 360 grados y no tan marcado el momento en el que empieza la carrera de trabajo o la carrera de admisión de aire, por ejemplo, pero se puede hacer de la misma manera. Aquí lo importante es identificar la forma más conveniente de comprimir o de aprovechar la expansión de los gases para generar torque, de manera de tener un torque más parejo. ¿En qué sentido? Recuerden que podríamos concentrar el torque de los gases al eje al mismo tiempo en estos dos pistones, porque estos dos se mueven igual, el 1 y el 4, y de esa manera concentrar durante una vuelta los 4 pistones trabajando, expandiendo gases y generando torque, y después durante una vuelta ningún pistón trabajando. Ese valor medio, que son 4 pistones por vuelta, sigue siendo el mismo valor medio que aquí, 4 pistones por vuelta, solamente que aquí tenemos 2 pistones trabajando en una vuelta y 2 pistones trabajando en otra vuelta. ¿Y eso qué es lo que nos genera? Nos genera que el torque es menos variable en el tiempo, y eso nos permite disminuir fluctuaciones de velocidad, que en la mayoría de los casos es una dificultad que queremos resolver. Aquí están las dos alternativas, y luego, después de haber calculado las fuerzas de inercia de las máquinas que se trasladan, generan una cupla de trepidación, un torque de inercia, vemos qué pasa con las masas rotatorias. Las masas rotatorias generan una fuerza significativa, la fuerza del desbalanceamiento. Tenemos distintos tipos de desbalanceamiento. El estático, en el video pudieron ver ejemplos de cómo se determina y vieron que se puede determinar estáticamente, por eso se llama desbalanceamiento estático, mientras que el dinámico no lo podrían identificar en forma estática, excepto por casos bien particulares. Y el dinámico se define como cuando el eje principal de inercia no coincide con el eje de rotación, que es lo que aparece aquí. Y para detectarlo tenemos que hacer girar la máquina a alguna velocidad. En general se usa la velocidad nominal de rotación. Después vimos que esas fuerzas, en general todas estas fuerzas, nosotros no es que no pudiéramos convivir con ellas, podríamos hacer una máquina que las soporte y no va a haber ninguna dificultad. Sin embargo, si estas fuerzas son mayores, vamos a tener que dimensionar un equipo más grande. Si es un equipo más grande, va a ser un equipo más caro, más pesado, que consuma más materiales, y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de optimizar el diseño y que sea adecuado para las fuerzas a las que va a soportar, y si a través del diseño podemos disminuir estas fuerzas, mejor todavía. Entonces, ese procedimiento es el balanceamiento para minimizar las fuerzas de inercia debido a las masas que rotan y que no están contenidas en el eje de rotación. Y para eso hay un procedimiento también, un cálculo, y es que si yo conozco la ubicación de esas masas, la distancia en la que están del eje de rotación y la magnitud de esas masas, puedo calcular estos vectores, lo puedo dibujar para una posición angular. Recuerden que esto está rotando de esta forma, lo dibujo para esta posición. Veo que la fuerza es distinta de cero, esa fuerza roja está sobrecargando los descansos que soportan el eje, por lo tanto yo voy a hacer una modificación en este rotor de manera de agregar esta fuerza que está en azul, y de esa manera que la sumatoria de fuerzas sea lo más cercana a cero posible. Entonces, ¿cuál es la fuerza que debo agregar? Esa. ¿Cómo la voy a agregar? Agregando una masa número 4 a una distancia E4, de manera que M4 omega cuadrado E4 tenga esta magnitud. Como dibujé los otros vectores, recuerden que conocemos las masas M2 y E2 en 1 y en 3. Fíjense que esos omegas son el mismo valor porque es la velocidad de rotación. Por lo tanto, si ustedes buscan distinta literatura, probablemente varios simplifican por omega cuadrado y escriben solamente M1E1 o M4E4. Sin embargo, deja de estar en unidades de fuerza. ¿Y por qué lo decidimos dejar en unidades de fuerza? Para no perder la visión de lo que estamos haciendo, que es compensar una fuerza o calcular una fuerza que actúa sobre el elemento. Si calculamos los kilogramos por metro,
probablemente perdamos la percepción de que estamos dimensionando una fuerza o no. Ese caso era bien particular, era que estuvieran concentradas en un plano las masas. Aquí está la masa correctora, es tal que m4 por e4 multiplicado por omega cuadrado es igual a esa distancia, y yo aplico una fuerza en esa dirección. Pero ahora viene el caso en el que esas mismas masas, las dibujamos en la misma posición angular, ahora están distribuidas a lo largo del eje. Y en ese caso tenemos la sumatoria de fuerza, que es distinta de cero, pero también tenemos la sumatoria de torque, que es distinta de cero. Y por lo tanto vamos a tener que hacer dos cosas: sumar un torque y sumar una fuerza. Y para eso vamos a tener que definir dos planos de referencia, A y B, y con estos dos planos sumar ese torque y sumar esa fuerza. Entonces usamos uno de los planos como referencia, es algo de conveniencia solamente porque de esa manera no genera torque, y por lo tanto el único que nos va a generar un torque que nos sirve para compensar el torque de las fuerzas del desbalanceamiento es el de la masa correctora, que está contenida en el plano B, y nosotros definimos que esa masa correctora debe ser tal que la distancia AB, la distancia desde aquí hasta acá, multiplicado por la masa B, multiplicado por omega cuadrado, multiplicado por EB, tiene que ser igual a este vector de aquí. Por lo tanto, necesitamos que esa masa esté en ese sentido. Después de eso, determinamos esa masa, ¿verdad? Sabemos cuál es su magnitud, ya determinamos la masa correctora en el plano B, y por lo tanto tendremos que ir al plano A. Y en el plano A nosotros sabemos que al sumar el efecto de las fuerzas de inercia de la masa correctora en el plano A y en el plano B, debemos obtener este vector. Pero ya sabemos que una de ellas, que la calculamos para contrarrestar el torque que generan estas fuerzas de inercia debido a las masas rotatorias, es esta. Por lo tanto, tendremos que ese vector más un segundo vector, que es este, tendré que tener como resultante este vector fuerza de aquí. Y por lo tanto, eso me permite determinar que la masa A por omega cuadrado por EA debe tener esta magnitud, esta dirección y este sentido. Tenían este ejercicio que lo desarrollaron en la práctica, y sí, Álvaro tiene una pregunta. Sí, profe, buenas tardes. Buenas ¿Cuál tardes. es el criterio para decidir si va a ser una masa o dos masas las que van a aportar a balancear el sistema? El criterio, en general, hay una norma de balanceamiento, y en el fondo la norma lo que hace es poner las leyes físicas o sentido común escritas para no tener que reflexionar sobre aquello. Te voy a dar el ejemplo de lo que dice la norma. La norma dice que si la masa está concentrada en un plano, entonces es una sola fuerza la que hay que agregar y se agrega en ese mismo plano, y si la fuerza está distribuida, son al menos dos planos. La lógica es que si están contenidos en un plano, que es lo que tenemos aquí, evidentemente para poder compensar las fuerzas de inercia debido a las masas que rotan, voy a ubicar solamente masas en este plano. Si yo agregara una aquí, voy a generar un torque adicional. Mientras que acá, cuando tengo masas distribuidas, aquí existen dos posibilidades: que yo detecte que existe una posición en la cual puedo, incorporando una sola masa, compensar estas fuerzas de inercia. En el fondo, aquí nos dice la norma que usemos dos o más planos. Eso es muy poco probable porque generalmente las posiciones donde yo puedo incorporar masa en una máquina son bien limitadas. Entonces, no puedo decidir dónde colocar esa masa. Por ejemplo, en este caso, el caso típico vendría siendo un ventilador de una planta de celulosa, por ejemplo. Entonces, el ventilador está instalado y yo sé que toda la masa o la masa más significativa está en el impulsor del ventilador. Identifico dónde tengo que agregar una masa, y en realidad en estos casos la mayoría de las veces se hace una perforación y se le pone masilla, y de esa manera yo elimino masa al otro lado. O si tengo algo distribuido, que podría ser un generador de una turbina a vapor,
tengo solamente dos planos porque entre medio tengo las bobinas del rotor, ahí no puedo agregar masa, tengo dos planos en cada uno de los extremos, y ahí incluso si determinara que el desbalanceamiento está contenido en un solo plano, que es un plano interior del rotor, voy a tener que compensarlo con dos fuerzas en esos extremos. Obviamente, si no necesito generar un torque, voy a poner las dos fuerzas en la misma orientación, con la misma magnitud, generando el mismo sentido, de manera de no generar un torque. Así que, en el fondo, cuando tenemos concentrado todas las masas principalmente en un plano, porque obviamente el eje tiene masa, entonces vamos a poder compensar con masas para agregar una fuerza compensatoria en ese único plano, y en cualquier otra situación vamos a terminar poniendo masas en dos planos, independiente de que sepamos también que esté concentrado en un plano, más bien por las limitaciones geométricas de dónde ubicar esas masas. Bueno, esos son los dos aspectos fundamentales. Hay un tercer aspecto que se los voy a mencionar, pero que no tiene incidencia en estos cálculos, y es que es distinto cuando esto es un eje flexible que en funcionamiento se va a flectar, y eso generalmente pasa cuando la velocidad de rotación es muy alta en relación a los diámetros del eje. Y en ese caso, la mejor opción es generar una masa compensatoria por cada uno de estos planos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen bombas de muchas etapas y con ejes largos, bombas sumergidas, por ejemplo, lo que se hace es sacar cada uno de los impulsores y por separado cada uno de esos impulsores balancearlo en un plano, como esto que está aquí. Bueno, esas son las alternativas de un plano, dos planos o varios planos. Espero haber respondido a la pregunta. Este ejercicio lo tendrían que haber resuelto en la práctica. Aquí se definían los dos planos de corrección para el balanceamiento. Luego, en la presentación, la idea era que ustedes hicieran una pausa ante esta reflexión, que es cómo compensamos dinámicamente una fuerza que es alternativa, es decir, que tiene una única dirección y tiene una magnitud y sentido variable. Esto era distinto a la fuerza rotatoria de las masas desbalanceadas, debido a que era una fuerza que rotaba junto con el eje. Ahora no, tenemos una fuerza que va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la respuesta a cómo compensar una fuerza de ese tipo es tener dos masas desbalanceadas que estén en contrafase. En contrafase significa que giren en sentido contrario, y cuando una está en el extremo izquierdo, esta otra está en el lado derecho. De esa manera, cuando sumamos esos vectores, que son este vector y este vector, en el caso más general, como resultado tenemos que en la dirección horizontal se cancelan esas fuerzas, se restan, mientras que en la dirección vertical del dibujo se suman, y con eso nosotros logramos aplicar una fuerza con una única dirección y con magnitud variable en el tiempo. Eso se logra, por ejemplo, con un engranaje que engrana al cigüeñal y que tiene una zona con más masa, y con eso logramos tener una masa desbalanceada, engrana uno de estos engranajes con el otro, y de esa manera giran en sentido contrario. Si necesitáramos que giraran al doble de velocidad, entonces tendremos que la relación entre los diámetros de los engranajes, el que está en el cigüeñal y el del mismo engranaje desbalanceado, va a cambiar, y con eso vamos a lograr esa diferencia de velocidad. Después pasamos a los volantes. Y los volantes es algo interesante. Les quise hacer una analogía con empujar un auto. Cuando ustedes empujan un auto o un carro y lo están empujando, ¿verdad? Si lo sueltan un momento, el carro sigue avanzando, a no ser que se frene o, bueno, obviamente como hay roce no sigue desplazándose infinitamente, pero ustedes notan que lo sueltan y sigue avanzando. Ahora, si ustedes se imaginan empujar algo muy pesado, algo con mucha masa, con mucha inercia, y ustedes lo empujan, cuesta mucho más sacarlo del reposo y llevarlo a una velocidad, por ejemplo, de 5 kilómetros por hora. Pero eso que es más pesado y ustedes lo sueltan, va disminuyendo lentamente de velocidad. Y si ustedes retoman y empiezan a empujarlo nuevamente, se va a seguir desplazando y van a lograr retomar esa velocidad que habían logrado. Mientras que si es algo que tiene muy poca masa, muy poca inercia, ustedes están empujando eso.
logran llevar esta misma velocidad a la que lo estaban desplazando, lo sueltan y rápidamente se detiene. ¿Y por qué? Bueno, porque después hay una fuerza resistente y sin la fuerza con la que estamos empujando, sumatoria de fuerzas es igual a m por a, por lo tanto la aceleración es igual a la fuerza partido por la masa. Si nosotros tenemos una masa muy grande, vamos a tener una aceleración a muy baja. Por lo tanto va a ir disminuyendo lentamente de velocidad. Lo mismo pasa con los sistemas rotatorios. Y como vimos que en el caso ya sea del compresor alternativo o el motor a combustión, en el caso del compresor alternativo, lo que vamos a tener es que por un momento tenemos un torque resistente significativo debido a que estamos comprimiendo ese aire y después no vamos a tener ese torque resistente significativo, va a ser menor, por lo tanto va a ser un torque resistente variable. O vamos a tener el caso de un motor a combustión en el que el torque motriz es variable y que varía con el trabajo que hacen los pistones al eje. Y por lo tanto no vamos a tener ya sea o el torque resistente o el torque motriz constante durante cualquier giro del eje, sino que va a ser variable. Lo vimos también en unas gráficas cuando vimos el torque de inercia y lo comparamos con el torque debido a la expansión de los gases en un motor a combustión. Eso me va a provocar lo mismo que provocaría en un objeto de poca... podría provocar en un objeto variaciones de la velocidad. Si queremos limitar esas variaciones, queremos limitar esa aceleración angular, tenemos que aumentar la masa o la inercia. Entonces eso lo escribimos, pusimos sumatoria de torque igual a I por alfa, hay un torque motriz, un torque resistente, y aquí pusimos un disco con inercia I. Esta es la inercia que representa todo el sistema rotatorio. Lo fuimos ordenando los términos de manera de escribirlo de esta forma para poder integrar en función de omega y en función de teta la diferencia torque motriz menos torque resistente. Esto lo integramos y encontramos este valor, omega cuadrado medio, evaluado entre velocidad angular máxima y velocidad angular mínima. Lo volvimos a escribir de otra manera porque omega cuadrado máximo menos omega cuadrado mínimo es igual a omega máximo menos omega mínimo multiplicado por omega máximo más omega mínimo. De esa manera aquí podemos tener un omega promedio, el máximo más el mínimo partido por 2. Y de esa forma vamos a poder definir un coeficiente de fluctuación que es la diferencia entre esa velocidad máxima y mínima en relación a la velocidad media. Y ese coeficiente de fluctuación, que en el fondo, fíjense ustedes, esto de aquí, es cuánto varía la velocidad. Yo dependiendo de cuál sea el requerimiento de la máquina que está siendo movida o que estoy moviendo, voy a poner un límite que voy a decir, bueno, la velocidad no puede variar más de un 1%, no puede variar más de un 0,1%. O si no necesito precisión, o si la máquina lo puede resistir, 10%. A partir de eso, ustedes fíjense que tienen un área que determinan con la curva torque motriz menos torque resistente. Por lo tanto, eso es algo que van a tener que conocer o estimar, de manera a calcular cuánto es ese área. La velocidad media la van a conocer, coeficiente de fluctuación lo van a imponer ustedes como un requerimiento y por lo tanto van a poder calcular un momento de inercia de todo el sistema rotatorio de manera de asegurar que se cumpla que la variación de velocidad va a ser igual o menor a esa que ustedes han establecido como un límite. Ejemplos de coeficientes de fluctuación, ustedes pueden ver punzonadoras o prensas, el caso, ¿verdad?, menos relevante que tengamos precisión en la velocidad a la que aplicamos ese trabajo y llegando a generadores de corriente alterna sincrónicos de un 300avo de la velocidad media como máxima variación de la velocidad, eso para mantener un suministro eléctrico de buena calidad, mantener esos 50 Hz. Hay un volante de un generador impulsado por un motor diésel, todo esto de aquí, y resolvieron en la práctica un problema que era bien sencillo porque eran dos valores, 200 Nm de 0 a 2pi, 0 de 2pi a 4pi, eso es una función escalón, ¿verdad? Y un torque resistente constante.
y tenían que calcular la variación máxima permitida en el equipo. Una dificultad que podrían tener es en ese más menos 1%. Eso significa que la diferencia omega máximo menos omega mínimo partido por omega medio va a ser 0,98 y no 0,99, porque tenemos un 1% arriba, es decir, 0,01 arriba, y un 0,01 abajo, es decir, 0,99. Y el 1,01 menos el 0,99, que vendría siendo el omega máximo menos el omega mínimo, sería 0,02 omega medios. Entonces, cuidado con eso, con el más menos o un delta que aparezca ahí. Es importante que ustedes lo identifiquen adecuadamente cuál era el momento de inercia que necesitaban, y para eso en el coeficiente de fluctuación, por favor, no se vayan a equivocar. Entonces, en el capítulo 2 lo que vimos fue análisis dinámico de un motor de un solo cilindro o un compresor alternativo, después con varios cilindros, después el balanceamiento de las masas rotatorias, balanceamiento de las masas alternativas y finalmente los volantes. Y con eso terminamos el capítulo 2 y vamos a pasar al último capítulo, que es más corto, que es el capítulo número 3, que es sobre la cinemática de engranajes. Y en este capítulo vamos a trabajar con un apunte para que lo revisen y lo lean. Bien, vamos a revisar ese apunte una vez que ustedes lo hayan leído. Y en el apunte tienen esta figura en la que está resuelta la forma en la que se determina, en el fondo, el único requisito geométrico importante que tiene un engranaje. En el apunte no está descrito con detalle, aparecen un par de errores de nomenclatura sobre cómo se infiere esa característica geométrica. Así que cuando ustedes lo lean, yo les pido que se queden una media hora pensando en este dibujo, y la idea es que traten de encontrar el cómo se deduce ese requerimiento geométrico. Lo vamos a desarrollar en la próxima sesión. Vamos a ir rápidamente sobre el apunte. Sobre este dibujo probablemente vamos a estar una media hora, porque es sumamente relevante que ustedes entiendan el porqué de esta característica geométrica que se les solicita y qué implicancias tiene no tener esas características geométricas, porque eso es lo que vamos a tener en el caso de un engranaje de mala calidad, por ejemplo, y les va a permitir entender también las normas y los requisitos metrológicos que tienen estos engranajes. En la ayudantía van a resolver otros ejercicios de certamen 2. Con eso tendríamos esta semana ya visto en su totalidad la parte de máquinas alternativas y cálculo de fuerzas de inercia de estas máquinas alternativas, más la lectura de los engranajes. Luego vamos a hacer la revisión de la materia de engranajes más ejercicios del certamen. Luego tendremos la oportunidad de resolver más ejercicios o resolver dudas y el certamen. Así que lo dejaríamos hasta aquí. Recuerden que el tiempo que tienen asignado de ahora en adelante para la sesión de hoy, les pido que por favor lo puedan utilizar en la lectura de ese apunte. Que les vaya bien.